Pues el viernes nos fuimos a descansar plácidamente, porque ya sabíamos que este fin de semana traería una tonelada de información que la podemos sintetizar en las próximas líneas. Yo me aviento la parte del sábado y tú la del domingo. Claro que sí. Sí, entonces empezamos con que el sábado anterior, como usted sabe, se reunieron en la ciudad de Chihuahua nuestros amigos albiazules para en una concentración para apoyar a la a la gobernadora. Yo decía, porque la información invocada desde los organizadores es que esto se trataba de un evento ciudadano. Uh-huh. Y tú me decías, no, es partidista. Y yo te decía, no, es ciudadano. Uh-huh. Me equivoqué. Fue profundamente partidista. Lo y no nada más profundamente, tremenda, partidista hasta los huesos. Si es que queda algún hueso. Porque si es que les queda algún hueso, digo más bien. Mira, arropan Fox, Calderón y dirigentes del PAN a Maru Campos en acto masivo de Chihuahua. Sí, a este momento, mientras le platico esto, para usted ya no es novedad, porque el domingo fue una explosión el saber que el 3 veces denostado en la ciudad de Juárez, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tenía a bien acompañar a la gobernadora, al igual que el exmandatario también Vicente Fox Quesada. La gobernadora María Eugenia Campos Galván recibió el respaldo de dirigentes nacionales y gobernadores y expresidentes emanados del Partido Acción Nacional durante una concentración realizada en el centro de convenciones de aquella ciudad, en Chihuahua capital, donde se lanzaron, por supuesto, críticas al gobierno federal, se denunció una presunta persecución política en su contra y se llamó a construir una alternativa rumbo a las elecciones de 2027. Pues ya se tardaron, diría yo para empezar. El evento reunió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Diría su némesis Fernando, no es Fernando, Gerardo Fernández Noroña, le diría Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Al gobernador también estuvo aquí el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, así como legisladores, alcaldes y militantes panistas de distintas regiones del país. Durante su intervención, Jorge Romero aseguró que la gobernadora no está sola y acusó al gobierno federal de utilizar instituciones públicas para perseguir opositores. El dirigente nacional sostuvo que la administración estatal de Chihuahua ha enfrentado al crimen organizado y afirmó que cualquier acción contra Campos Galván podría tener una respuesta política y ciudadana. No está sola, dijo. Te habremos de defender hasta donde tope. Con ese énfasis. Expresó así ante los asistentes a esa cumbre pitufa. Romero afirmó además que Acción Nacional buscará recuperar espacios políticos en los próximos procesos electorales y sostuvo que el partido llegará fortalecido a la elección estatal de 2027. Por su parte, el célebre expresidente Vicente Fox Quesada llamó a impedir que Morena conserve el control político del país y planteó la necesidad de construir contrapesos en los congresos federal y estatal, así, en ese tono. Durante su discurso señaló que el objetivo inmediato de la oposición debe ser evitar mayorías legislativas que permitan reformas constitucionales sin negociación entre fuerzas políticas, cosa que debo decir, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no se hace con la denostación
de sus oponentes, se hace con propuestas, cosa que siguen fallando en presentar. Fox vinculó la situación de la gobernadora con lo que calificó como un deterioro de las instituciones democráticas y defendió el legado de los gobiernos panistas surgidos a partir de la alternancia política. Felipe Calderón centró su mensaje, oiga usted, en la seguridad pública. Le va muy bien. No, hombre, todo un referente internacional. Y acusó al actual gobierno de proteger a funcionarios señalados con presuntos vínculos con el crimen organizado. 2 doritos después le cayó la lengua. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No se acordó de su célebre amigo que tiene guardado allá en Nueva York. No le voy a decir su nombre porque ya está muy trillado. En fin, dice que señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado mientras se investiga a autoridades que dijo han combatido a grupos delictivos. O sea, refiriéndose a que la gobernadora se enfrentó al crimen organizado en una ubicación que se encontraba desolada, tuvo un enfrentamiento con los fantasmas y los espíritus del crimen organizado que ahí se apostaban. Calderón también advirtió sobre riesgos de concentración de poder y llamó a construir una fuerza ciudadana capaz de defender los contrapesos democráticos. Totalmente de acuerdo en esto último. Lamentablemente, de quien lo dice, rompe toda fuerza y toda validez. En el cierre del evento, Maru Campos sostuvo que enfrenta una persecución derivada de su postura frente al crimen organizado y acusó a Morena de haber construido un sistema político vinculado a intereses criminales. La gobernadora afirmó que las investigaciones federales en torno al denominado CIA Gate buscan desviar la atención de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa. Sóbate. Campos aseguró que al país se enfrenta una disputa entre la libertad y la narcopolítica y llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia. No entiendo. La impunidad ni la intervención del crimen organizado en la vida pública. Me parece un ¿Intento? pues una sin razón, ¿no? Un discurso evasivo, un discurso que se sale por la tangente. Bueno, es que habría que tomar en cuenta, David, que efectivamente en lo que es la franja fronteriza, sobre todo en Ciudad Juárez, desde hace mucho tiempo se ha dicho, no solamente por parte de la oposición al PAN, o sea, dígase Morena y otros partidos, no solamente sino por parte de la ciudadanía, que fue muy costosa la declaración de guerra que hizo Calderón al narcotráfico. Y entonces traer una figura como lo es Calderón, que siempre ha sido visto como el que se equivocó al dar este paso, porque el paso no era la cuestión, sino cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque aquí en Ciudad Juárez, en la frontera, costó muchísimas vidas. Claro. Quienes trabajábamos en las redacciones teníamos una cobertura de más de 10 muertes al día, dígase en un día tranquilo. Y entonces hasta 20 llegamos a tener. Sigue desde mi punto de vista esta tendencia de Acción Nacional de no encontrar las piezas fundamentales para basar su discurso y ver esta congruencia que quiere ver no solamente la gente morena, sino ellos mismos, David. Mira, es cierto, Chihuahua se ha convertido ahorita en un referente nacional de la política, pero entonces tienen que encontrar estas formas, Acción Nacional, de representar las causas con las voces adecuadas. Y definitivamente en esta parte del país el señor Calderón no es visto como un representante ni de la paz, ni de la lucha al combate al narcotráfico. Todo lo contrario. Por el historial que tiene y las consecuencias que tuvo su secretario entonces de Seguridad Pública. Definitivamente vemos aquí una mala estrategia de nuevo por parte de Acción Nacional de intentar poner un discurso en voz
de alguien que definitivamente aquí, en lo que respecta a la frontera, a lo mejor en el sur no, a lo mejor en otra parte no, a lo mejor en Europa no, pero aquí en Chihuahua no tiene esta calidad moral. Así es. Y entonces, No puedo estar en desacuerdo con tu punto de vista. Muchos dicen, por supuesto, de la aldea Pitufa, dicen que es el mejor presidente que ha tenido México. Yo debo decir que en algún momento así lo llegué a pensar, hasta que el caos atravesó la puerta de la intimidad, de lo personal, y nos damos interés. Digo, este muchacho que está aquí enfrente de los controles era muy pequeño, yo creo que no lo recuerda, pero a nosotros nos tocó ser perseguidos por una camioneta con cuates con metralletas en mano. es que la extorsión fue el pan de cada Claro. día aquí en la frontera. Y David. yo iba con este muchachito que está aquí enfrente y con su hermana y la mamá de los muchachitos, y tuvimos que, por un mero milagro, nos pudimos escapar. Por un mero milagro. Muy lamentable la situación que se vivió, David, y quien tiene memoria recuerda esas calles solitarias de Ciudad Juárez, esos negocios cerrados, esas cortinas abajo de la mitad, de más de la mitad de la ciudad. Y entonces, Y tú dijeras, eso pasó allá en un lugar inhóspito de la periferia, allá. No, esto sucedió en una avenida pública de lo más céntrico. no, toda la ciudad estaba Toda la abandonada. ciudad era un caos. Estaba Era abandonada un la caos. ciudad. Entonces, pues te digo, esta posibilidad de haber encontrado una voz que de verdad viniera a representar algún mensaje de parte de Acción Nacional con esa calidad moral que se necesitaba, pues de momento no se encontró. Y sabemos que ahorita todo esto es una cuestión de avanzar hacia el 2027. Lamentablemente vemos que no hay una construcción de una narrativa con una voz representativa por parte de Acción Nacional, sin afán de decir si Acción Nacional está bien o está mal, pero pues te digo, aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, No es bien tenemos recibido. memoria y tenemos estas vivencias, sobre todo de muchas personas que si no en nuestro caso cercanos tuvieron o que huir o cerrar su negocio o salir. 200,000 personas abandonaron la ciudad. Entonces, David, dime si no conoceremos a alguien que Y no nosotros estuvo desde- beneficiado por la política del señor Calderón. Desde el gremio periodístico, todos, absolutamente todos nos unimos en el pesar de la pérdida de varios compañeros. Así fue. Y no Entonces- fue cosa menor, desde el gremio periodístico, como ciudadanos, fue atroz, fue vaya, hasta sin palabras me quedo. No quieres excederte, David, no. lo entiendo, pero mira, en este intento de posicionar a Maru Campos como este símbolo de resistencia frente al gobierno federal, se está fallando con la voz y el mensaje. Ojalá que Acción Nacional encuentre el mensaje que quieren escuchar los ciudadanos. Y no nada más Felipe Calderón, porque también traer a Vicente Fox tiene su despropósito, porque fue la incubadora del individuo que estuvo detrás de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Es decir, esos dos gobiernos trascendieron en lo que verdaderamente fue narcopolítica, la de a de veras, la que está probada, no la de politiquería que tenemos hoy acusándose unos a otros. No, estamos hablando de la que ya fue probada y juzgada. Ya es cosa juzgada. Entonces, pero bueno, le falló, fue un buen evento. Yo retiro lo dicho, te decía que era un evento ciudadano. No fue un evento ciudadano, fue un evento 100% político, fue un mitin político con todos los dirigentes y figuras públicas, de importancia en el templete. Y abajo, toda la militancia habida y por haber, incluyendo, me atrevo a decirlo, con conocimiento de causa, los empleados de los gobiernos emanados del PAN en el estado. Pues mira, te digo, esta incapacidad que se ha presentado por parte del aparato de gobierno de hacer
ciudadanas estas manifestaciones, porque sí, pues de principio se leía como va a haber un apoyo, va a haber una manifestación para resaltar la figura y este mensaje que se quiere dar a la ciudadanía de que Maru Campos es una perseguida política, que es una figura fuerte, que es, incluso se menciona en algunas voces de ellos mismos como la posible candidata para el 2030 y entonces pues en esta intención de construir pues no se ha atinado ni con el discurso ni con las figuras que pudieran apoyar esta posibilidad de la hoy gobernadora. Y yo te diría, qué pena, pero en realidad no sucede nada, digo. Realmente es algo que ellos no han querido ver como partido y siguen cerrados en esa visión en la que consideran que el denostar, que el hablar fuerte, el acusar sin pruebas, el colocar adjetivos denigrantes a sus contrincantes, los lleva a llevar una victoria o un avance, a ganar terreno. Y a lo mejor sí en lo mediático, pero lo que importa, lo sustantivo, es lo que viene en las elecciones. Y yo se los he dicho muchas veces, David. Si no cambian el discurso a positivo, a la propuesta, no van a avanzar. Está dicho. Está confirmado, Chihuahua ya entró de hace tiempo a esta posibilidad de posicionar a sus piezas para buscar las candidaturas, dígase la del 2027 y también 2030, pero pues los discursos, las narrativas, por lo menos en el caso que hemos hecho este análisis del PAN, pues no fueron las mejores para este fin de semana y menos para la frontera, para Ciudad Juárez. ¿Será a lo mejor diferente para el caso de la capital de Chihuahua? Tal vez, para algunos sí. Pero en el caso de la ciudad que representa más del 40% de los votantes, que es Ciudad Juárez, pues no, ese discurso no funciona. Adaptado. No funciona. No es adaptable. Y para acabar este tema, la gobernadora aprovechó para acusar a Morena de construir, por supuesto, un narcogobierno y perseguir a quienes piensan diferente. Entre esos dijo, perseguirá a los periodistas que digan la verdad. Se atrevió a tal afirmación. Vamos a escucharla. La verdad del dolor de las familias lastimadas por el narcotráfico en tantas formas. Hoy vemos cómo persiguen a una gobernadora legítima, pero me persiguen no solo a mí, persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardía, sin autoritarismos y sin narcogobiernos. Ahí se equivoca. Ponle pausa. Ahí dice lo que la gobernadora quiere decir, que si la persiguen a ella, persiguen a todo mundo. Uh-huh. Y la verdad de las cosas es que... ¿cómo lo digo para que no se oiga feo? ¿Cómo lo digo para no decir groserías? La verdad es que sí, la justicia se puso a investigar un caso que la involucra a usted, gobernadora, no al Estado, no a su gobierno. Es tratar de forzar el discurso para incrustar al pueblo de Chihuahua, a las circunstancias que envuelven a su gobierno lejos de la primera esfera, que no tengan que ver con seguridad, nada tiene que ver con el asunto. Es un asunto muy, muy puntual lo que se está investigando. Tocas el punto importante, David, porque si en política se separaran los procesos del capital político, de este intento por posicionar figuras, pues a lo mejor les iría mejor, fíjate. Claro. Porque es un proceso y se está siguiendo como tal. Se sigue dando esta versión de que la gobernadora está acusada, de que está en proceso, y más adelante seguramente nos tienes en la redacción
lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Así que, pues bueno, yo hasta Ahorita- aquí lo dejo. ahorita vemos. Si quieres Desde mi punto de vista, un discurso y figuras equivocadas para lo que refiere a esta región del país. Te digo, no sé para Europa, no sé para Chiapas, pero en lo que corresponde a la frontera, pues no fue bienvenido, por lo menos desde la perspectiva de la memoria, seguramente no pegó mucho. Suéltale lo que falta, por favor. Son muchos los que ya saben lo que es el acoso del poder por decir la verdad. Ya somos muchos los que, Sí, se oye. sabemos lo que es ser perseguidos por decir la verdad. ¿Qué les digo aquí a mis compañeros? Que han sido resilientes y valientes. Y como dice la Escritura, a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Perseguirán a los periodistas que digan la verdad. Perseguirán a los jueces que fallen con independencia. Perseguirán a los maestros que enseñen a pensar. Perseguirán a los sacerdotes que hablen desde el púlpito con valentía. Perseguirán ahí a los mero. empresarios. Insisto, no intente colocar al pueblo de Chihuahua en una narrativa que no le corresponde, porque los periodistas no fuimos más perseguidos en esta administración que en anteriores. Bueno, y No tendríamos lo fuimos. que tener mucho cuidado. La censura en gobiernos panistas y priistas han sido terribles, terribles. Hoy uno de los síntomas más importantes que podemos ver todos y lo podemos constatar es que la apertura a la libertad de expresión se consagra con el solo hecho de que se pudieron reunir, de que pudieron decir todo lo que quisieron y transmitirse a través de las vías públicas para que todo mundo, quien quería interesarse en el tema, se enterara. Para que la prensa tomara los temas, por supuesto, la prensa a la que también tienen bajo convenios, colocaran la narrativa que querían colocar. ¿Cuál prensa atacada y vituperiada y suprimida? Y eso no, es una narrativa que no existe. Al pueblo que se quiere levantar y que no hace. Caramba, no vemos la gran cantidad de manifestaciones que hay en todo el país. Fíjate que si reclamando lo que consideran que a sus intereses les convienen sin que se les detenga. Y me dejas pensando en esta propuesta que haces, David. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos escuchado a una gobernadora que hablara de las obras en los municipios, del trabajo en la frontera, de las obras, de los resultados de la Torre Centinela? ¿Qué hubiera pasado si escuchamos a una gobernadora con ese discurso diferente y de trabajo, de propuesta? En Juárez no podemos decir que haya gran inversión, ¿eh? Pues te digo. Juárez no lo podemos decir. Pues te digo, ¿por qué no escuchamos ese tipo de discursos mejor? Pues porque no lo hay. Bueno, pues tú lo has dicho. Pues porque no lo hay. Bueno, pues ese fue su episodio favorito, su sección favorita, Congregaciones en Pitufilandia.